Remix : combinar o editar material existente para producir algo nuevo. Erróneamente, el remix hasta hace apenas varios años estaba asociado a la música. Vanguardias del siglo XX como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo o el arte pop dieron los primeros pasos en la remezcla en las artes. Internet y la democratización de la tecnología han masificado este tipo de prácticas. Han dado lugar a lo que se denomina como la cultura del remix. Como señala Noveling Landshear, los remezcladores de hoy en día tienen acceso al texto, al audio, a la imagen fija, al vídeo, a la animación, al código, a todo. La invención de la imprenta moderna de Gutenberg en el siglo XV supuso, a su manera, una revolución social como la de Internet. La primera ley de copyright moderna, el Estatuto de la Reina Ana de 1710, surgió en el mundo anglosajón para promover y agilizar la explotación literaria. Se consolidó así el concepto de autor y la falsa concepción de que las ideas tienen dueño. Resulta irónico que las más beneficiadas y las que más han presionado para ampliar los años de protección de las obras hayan sido las editoriales. Como señala Manovich, Internet y otros softwares de medios son herramientas que posibilitan la transmisión y reproducción del conocimiento y la cultura. El acceso a esta tecnología ha facilitado descargar, compartir o enviar cualquier material y transformarlo en algo diferente. Estas prácticas de la cultura popular chocan con la hegemonía política y económica. Según la legislación vigente, hacer uso de obras con copyright, sea cual sea el propósito, nos puede meter en problemas legales. Como respuesta a esta visión mercantilista de las ideas nació el movimiento de la cultura libre y el dominio público. Lawrence Lessig, creador del Creative Commons, y Richard Stallman, impulsor del software libre, son, junto al ya fallecido Aaron Swartz, tres de los actores principales del movimiento copyleft. El copyleft protege el dominio público para asegurar el libre intercambio de ideas, el futuro del arte y de la cultura, y lucha contra los que quieren privar de estos bienes a los demás. Por todos es sabido que la información y el conocimiento es poder. El idioma del siglo XXI es la remezcla. La colaboración creativa y sus procesos están adquiriendo una relevancia mayor en relación al producto final. El consumidor ya no es un actor pasivo. Los prosumidores de los que hablaba Alvin Toffler en 1980 son una realidad. Las nuevas tecnologías facilitan lo que Jenkins llama cultura de la participación. La legislación vigente, en cambio, es incapaz de responder con exactitud a los nuevos desafíos. Esta inquietud jurídica es producto del choque entre una parte de la ciudadanía que quiere reinterpretar la cultura y otra que ve tambalear su status quo y quiere que las cosas se queden como están. Entre toda esta maraña de nuevas prácticas, contextos e intertextualidades, encontramos Hit Record, uno de los casos más notorios en el campo de la cultura de la participación y de la creación multimedia, que se ha consolidado como la mayor comunidad de arte colaborativo online. Ladies and gentlemen, it's time to hit record. Hit record on TV. Es un ejemplo de las nuevas posibilidades que ofrece Internet y la tecnología para producir arte colaborativo en proyectos variados. En Hit Record, cualquier artista es invitado a colaborar y no hay ningún límite para inspirarse o remezclar trabajos de otros usuarios de la comunidad. Prueba de su éxito es el Emmy a la excelencia creativa en medios interactivos recibido por la primera temporada del programa. Hit Record es un espacio libre de copyright que se nutre de la copia, la mezcla y la remezcla. Es el antiguo ágora donde se compartían ideas, curiosidades e inquietudes. Es un vórtex que atrae a una magnífica comunidad de creadores y colaboradores.